al cabezón se le vienen nuevos exámenes. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a comentar los amistosos que ha pactado la selección peruana ante Paraguay y ante Bolivia. Poquito antes de que arranque la Copa del Mundo, el equipo de Juan Reynoso tendrá una nueva oportunidad para volver a verse y para plasmar la idea de su entrenador. Son amistosos que podemos encontrarlos como interesantes en comparación a los que jugamos contra El Salvador y México, porque serán contra selecciones de Conmebol, pero la pregunta que nos hacemos es ¿a qué jugadores Juan Reynoso podría darles una oportunidad en esta convocatoria? Ya lo hizo con Brian Reina, ¿qué otros nuevos nombres podrían sumarse? Y además, ¿qué provecho le podemos sacar a estos rivales? De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. Hey, antes de comenzar, quería contarte que este video llega gracias a nuestros amigos de Boquitas Perú, una empresa que vende plantas carnívoras, las mismas que pueden desaparecer las moscas de tu casa y que puede ser la primera responsabilidad de los pequeños de la casa. Aprovecha en dar un regalo fuera de lo común. Puedes encontrar a Boquitas en sus redes sociales que van a estar apareciendo en pantalla. Hacen envíos a todo el Perú y si vas de parte de Fanodric tendrás un regalo especial. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. El mundo del fútbol vive dos realidades en este momento. Por un lado están los países que van a ir al mundial y por el otro lado estamos nosotros. Tenemos que ir pensando en el futuro y lo cierto es que apenas acabe la Copa del Mundo en Qatar, las eliminatorias para el 2026 están a la vuelta de la esquina, comienzan en marzo. Y siendo que Perú tiene un nuevo entrenador, va a tener que trabajar muy duro y tener la mayor cantidad de partidos posibles para que se conozca con su plantel y para que el equipo también entienda su idea de juego. Contra México se notó que había una nueva intención para jugar al fútbol, pero no se plasmó de la mejor manera. Y contra El Salvador la verdad es que no se puede hacer ninguna evaluación porque era un rival muy poco exigente. Ahora la Federación Peruana ha pactado dos amistosos ante Paraguay y ante Bolivia. Y hay que tener en cuenta que Paraguay, por ejemplo, ha apostado para esta eliminatoria por la continuidad del mellizo Barros Esqueloto. El cierre de Paraguay fue bastante malo, le terminamos ganando como se recuerda, pero ahora está en un proceso de reconstrucción y han confiado en el trabajo de Barros Esqueloto para este nuevo proceso. El amistoso con Paraguay se jugaría el 16 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, siendo la primera vez que Reynoso se presenta ante el público, y habría que ver qué tanta respuesta tiene el hincha peruano hacia la selección. Seguramente algunos todavía están dolidos, otros continúan tristes, y estando en vísperas del mundial ese sentimiento se puede acrecentar aún más, por lo que la Federación Peruana no quiere que el primer partido de su entrenador sea con un marco a media caña. Esperan ver un lleno completo y por eso se evalúa la posibilidad de que el amistoso se juegue en otra ciudad del Perú, como podría ser Arequipa, y yo creo que Reynoso se sentiría muy local en Arequipa porque se sabe que ahí la gente lo quiere un montón. La federación entonces tendrá que evaluar dónde conviene que el cabezón haga su estreno, si en el Nacional de Lima o en el Estadio de la UNSA. Como dije, me queda la duda de qué tanta convocatoria pueda tener la selección en vísperas a la Copa del Mundo, pero hay otro detalle a considerar. El partido se jugaría el 16 de noviembre en el Estadio Nacional y 2 días antes, el 13 y el 14, habrán dos conciertos de Bad Bunny que van a tener mucha convocatoria, y tú te preguntarás, ¿pero qué tiene que ver el concierto de Bad Bunny con la selección, Fano? Y sí tiene mucho que ver, porque siendo 2 días consecutivos de concierto y a poquito del amistoso, habría que ver en qué estado llega el gramado para ese partido. Podría llegar muy maltratado el césped del Nacional, teniendo en cuenta que para ese momento el torneo peruano ya habría finalizado. Entonces son varias razones para pensar que el amistoso no se jugará en Lima, sino en el Estadio de la UNSA en Arequipa. Ya en el primer partido contra México, Renato Tapia se quejó de la condición del gramado en Estados Unidos porque no permitía jugar la pelota al ras, era una combinación de césped artificial y natural, y tampoco creo que a la selección le guste jugar en un gramado en malas condiciones. Y hablando ya de Paraguay como rival, los guaraníes, hay que tenerlo claro, van a ser un rival directo en esta eliminatoria al Mundial del 2026. Considerando que ahora hay 6 cupos y medio, me parece que hay algunas selecciones que tienen su participación asegurada, que como sabemos son Argentina, Uruguay, Brasil, por el nivel mostrado también Ecuador, y por la plantilla podríamos decir Colombia. Del sexto lugar para abajo, me parece que el resto de selecciones sudamericanas van a pelear por un lugar directo y por uno al repechaje. Ahí tendría que pelear Chile, Perú, Paraguay, Bolivia y también Venezuela. De esos 5 países, 3 se quedarían fuera de manera directa. Y obviamente nosotros no queremos caer en ese sótano, menos aún cuando venimos de 2 procesos quedando en quinto lugar. Y con Paraguay, en este proceso que se viene, vamos a tener un duelo directo para ver quién se queda con el sexto y séptimo lugar. Al menos yo lo veo de esa forma.
Jugando con Paraguay en Perú nos hemos acostumbrado a ganar. Ricardo Gareca construyó una paternidad sobre los guaraníes tanto en Lima como en Asunción. En los 4 partidos que jugamos por eliminatorias, ganamos 3 y empatamos tan solo 1. En Copa América me parece que nos enfrentamos 2 veces más, empatamos en la última edición, que ganamos por penales, y en la primera, que fue por el tercer lugar en Chile 2015, le ganamos 2-0 y nos quedamos con el tercer lugar. Recuerdo también algún amistoso que ganamos con tiro libre de Paolo Guerrero, pero jugando en Trujillo, y lo cierto es que Paraguay hace un montón de rato que no sabe lo que es ganarle a Perú, pero hay que tener claro que cada partido es una historia distinta y ahora estamos en un proceso con un entrenador nuevo. Pero sí hay que tener claro algo: si uno hace presupuestos desde antes de comenzar la eliminatoria, ganarle a Paraguay de local es algo indispensable si quieres pelear por un cupo al mundial. Si pierdes esos 3 puntos, lo más probable es que te quedes fuera. Recordemos que el único entrenador que recuerdo en el último tiempo que no le pudo ganar a Paraguay en Lima fue Chemo del Solar en la eliminatoria para Sudáfrica 2010. Aquel día el partido quedó 0-0, pero porque Paraguay se falló media docena de goles. La verdad es que pudo ser una goleada bochornosa, por lo cual el cabezón, a pesar de ser un amistoso, va a tener una evaluación complicada ante un equipo paraguayo al que estamos acostumbrados a ganarle, y de no hacerlo empezarían las críticas duras hacia su trabajo y los cuestionamientos acerca de qué tan fuerte va a ser la selección en este nuevo proceso. La exigencia ahora es distinta. Con Paraguay se le exige al equipo peruano ganar en Lima y sumar en Asunción, porque a eso nos hemos acostumbrado los últimos 2 procesos. E insisto, Paraguay va a ser un rival directo para ir al mundial. Y antes de comentar a qué futbolista Juan Reynoso debería darles una oportunidad, pasemos a hablar del segundo amistoso que se va a jugar el 19 de noviembre ante Bolivia, un día antes de que comience la Copa del Mundo. Pero esperen, ¿no que con el reclamo en el TAS íbamos a ir al mundial? O sea que Agustín Lozano reclamó por las huevas. Bueno, más allá de las fantasías que generó el reclamo en el TAS, Perú ha pactado un amistoso en Santa Cruz. Y ojo con esto, porque el amistoso no se va a jugar en La Paz, se va a jugar en Santa Cruz, que es una ciudad que no tiene altura. Siento que no puede sacar muchas conclusiones de ello, porque la verdadera fuerza de la selección boliviana se ve en La Paz, la cual es una plaza complicadísima para la selección peruana, y ni siquiera Ricardo Gareca pudo sacar victorias ahí. Jugar contra Bolivia sin la ventaja de la altura no me parece un amistoso que ayude a sacar tantas conclusiones. Pero también hay que tener en cuenta que en esa segunda lista de selecciones que van a pelear por el 6º y 7º lugar, también está Bolivia, que ahora es dirigida por Gustavo Costas. Sí, el entrenador que todos recordamos de Alianza Lima y que ha tenido pasos interesantes por el fútbol de Chile, de Bolivia y sobre todo de Paraguay. El popular Garganta de Lata va a convertir a Bolivia en una selección muy jodida y complicada. Y escuchen bien lo que les anuncio, porque me parece que Bolivia no podría haber conseguido mejor técnico. Gustavo Costas se caracteriza por agarrar equipos que en el papel son inferiores, que no tienen muchas posibilidades de pelear, y los vuelve equipos insoportables. Un técnico sacapuntos. Habría que ver qué puede darle Gustavo Costas a Bolivia, pero al menos en el país altiplánico ya tienen la ilusión de que sea su Gareca. Y el trabajo de Costas lo conocemos por lo que llegó a hacer en Alianza, donde salió bicampeón, pero también se le recuerda por la Copa Libertadores en el 2010. Costas es tan buen entrenador que, escucha lo que te voy a decir, hizo que Alianza gane la Libertadores y pase a la segunda ronda. Y vaya coincidencia, en aquel extraño y lejano 2010, la U también consiguió pasar la fase de grupos de manera inesperada. ¿Y quién era el técnico crema en aquel momento? Juan Reynoso. Se van a volver a ver las caras 12 años después, esta vez al mando de distintas selecciones. Costas todavía no ha tenido un partido en el banquillo de Bolivia, pero como dije, genera mucha expectativa lo que pueda hacer al mando de la selección altiplánica. Voy a insistir hasta el final, es un técnico sacapuntos y la verdad puede volver a Bolivia una selección muy complicada si consigue hacerse fuerte en la altura y rascar alguno que otro punto de visita. Ya sabemos que los bolivianos no tienen grandes jugadores, pero Costas se caracteriza justamente por potenciar a los que son regulares y volverlos buenos. Ganarle a Bolivia en Santa Cruz, insisto, puede ser algo engañoso porque no estamos jugando en la altura y no estaremos viendo el verdadero potencial que tenga esta selección boliviana. Será interesante ver qué puede hacer Juan Reynoso ante 2 rivales de Conmebol que van a ser sus principales adversarios en la lucha por un cupo a la Copa del Mundo. De todas formas, me parece que se pudieron buscar rivales más exigentes como por ejemplo Colombia o Chile, que están a otro nivel, sobre todo con los chilenos, considerando que vamos a ir de la manito al TAS y que estamos muy aburridos después de quedar fuera de la Copa del Mundo. Deberíamos organizar partidos de ida y vuelta con ellos y el que gana se queda con Arica, digo, como para darle un poco de emoción a la trama, pero creo que en Videna han intentado ser cautelosos con los rivales que escogen para el cabezón Reynoso en este comienzo. No es conveniente que lo expongan a la derrota enfrentando a selecciones más fuertes como lo es Colombia o Chile, por lo cual le ponen un Paraguay que es un país al que le hemos ganado habitualmente
puntualmente en los últimos partidos, y a Bolivia sin la altura, con el técnico que recién está debutando. Yo de todas formas espero que no seamos uno de los 3 países que se quedan afuera, pero para eso Reynoso va a tener que apurarse porque no le queda mucho tiempo de preparación. Va a contar esta vez con jugadores del extranjero, porque como el mundo del fútbol estará parado por el mundial, va a poder contar con Gianluca Lapadula, Renato Tapia, Alexander Callens y demás futbolistas. Pero más allá de ver a Cuevita una vez más jugando al nivel que ya le conocemos, el hincha peruano exige y quiere ver caras nuevas en el equipo, porque además lo necesita. Contra México se evidenció que Perú necesita un nuevo volante de primera línea. Yoshimar Yotun no estuvo presente en la convocatoria, quizás regrese para esta, pero habría que ser ciego para no notar que el nivel de Yoshimar ya viene en caída desde hace varios partidos, exactamente después de la última Copa América. La razón por la cual Perú se queda fuera del mundial probablemente sea porque Yoshimar no estuvo en cancha, pero sí vamos a coincidir en que el punto más bajo de la selección en el último tiempo fue justamente ese, Yotun y Sergio Peña. A este último Reynoso ya parece haberlo mandado a la banca, porque jugará con Tapia y Aquino como volante de doble marca, y por eso a la selección le falta un hombre de buen pie, alguien que dé salida con el balón. Y siendo sinceros, en este momento no hay uno al nivel de Yotun y no hay uno que tenga la jerarquía que ha ganado el volante de Sporting Cristal. La primera solución que se me ocurrió es para Miguel Trauco, que sí juega de lateral izquierdo, pero en su momento Yotun también lo hizo y terminó pasando al medio campo y haciéndolo mucho mejor ahí. Trauco en este momento podemos considerar se ha quedado sin lugar en la banda izquierda, entendiendo que Marcos López va a ser el titular en esta eliminatoria, pero Reynoso debería ser inteligente y reconvertirlo en el medio campo, que es una posición que ya conoce de sus tiempos en la U y también en Unión Comercio. Siendo que Trauco tiene una buena zurda, podría yotunizarse y encontrar un nuevo lugar en la selección. Pero aparte de esa apuesta, Reynoso necesita encontrar jugadores que le den salida al equipo y que sepan organizar juego. Ya en los videos anteriores habíamos propuesto 3 nombres de la U, Alianza y Cristal. Por el lado rimense, Gerald Tábara, que es a todas luces el encargado de relevar a Yotun en la selección, pero su carrera ha sido bastante irregular. Otro nombre que sonó y que Ricardo Gareca ya consideraba era el de Jairo Concha. El volante de Alianza Lima viene siendo protagonista en los 2 últimos años. Ya Gareca lo convocaba, pero no sabemos si será del gusto de Reynoso. Otra alternativa podría ser Jordan Giving de la U, aunque este sería el más verde de los 3. Inevitablemente la selección va a necesitar nuevos nombres, y recordamos que Ricardo Gareca muchas veces vio futbolistas del torneo local a los que muy pocos le teníamos fe y los terminó volviendo competitivos. ¿Por qué jugadores apostará entonces Juan Reynoso? Su primera apuesta entre comillas ha sido por Brian Reina, que jugó todo el partido ante El Salvador y terminó anotando un gol, pero como dije, esto es engañoso porque Reina no fue realmente una apuesta de Reynoso, lo convocó como tercera opción, llamó de emergencia a Andy Polo y ante la lesión de este último terminó convocando a Reina. La jugada le salió bien de todas maneras, pero habrá que ver si Reina, que seguramente va a estar convocado, puede volver a brillar en estos partidos y no solo fue el chispazo de una noche. Pero ¿a qué otros futbolistas debería llamar Juan Reynoso? En la primera convocatoria se quedaron pendientes varios nombres de Melgar, y ya con el campeonato finalizado, Juan Reynoso tendría que llamar a varios de estos jugadores que tuvieron una Copa Sudamericana destacada. La pregunta es a quiénes. Deunemostier, por ejemplo, es un muy buen central, pero ¿qué tantas posibilidades tendría de meterse en el equipo, siendo que en esa posición Perú tiene varios nombres? Lo más realista sería pensar en el otro Reina. ¿Y cuántos Reinas va a tener la selección peruana si siguen convocando a Jordi, a Brian y al Reina de Melgar? Dios mío, van a ser como los Caicedo en Ecuador. Paolo Reina es probablemente el mejor lateral izquierdo del fútbol peruano, lo demostró en la Copa Sudamericana y tendría que ser convocado a la selección para ser el suplente de Marcos López, o al menos pelear el puesto con Trauco. Y eso que estamos descartando a Loyola, Reynoso no parece haberlo hecho. Va a haber bastante competencia en ese puesto, no tanto por el lateral derecho, donde está Advíncula y el suplente es Corso, pero Reynoso en el último partido con El Salvador no le dio ningún minuto y prefirió hacer jugar a Araujo en ese lugar, así que parece que los días de nuestro querido Sin Cuello en la selección están contados. Hoy perdió el fútbol. Y hablando de más jugadores de Melgar, ¿qué otros futbolistas podrían tener un lugar en la selección? No veo a Reynoso llamando a Kenji Cabrera, por ejemplo, que tuvo un comienzo muy bueno en Sudamericana, pero luego se volvió algo irregular. Sería un jugador interesante a ver de cara al futuro, o quizás lo convoca para motivarlo. De los futbolistas que vi en ataque me parece el más interesante, y por la edad uno de los que más futuro tiene. Después viene Iberico, al que Ricardo Gareca ya llamó, ya hizo goles en algún amistoso, y Reynoso tendría que volver a llamarlo, siendo que los delanteros que ha convocado no le han dado muchas respuestas. Ruidíaz se lesionó, Ormeño ni siquiera jugó y Valera pues es Valera.
Otros jugadores de ataque que tendrán que esperar su oportunidad son por ejemplo Percy Liza, que hace poco se fue a jugar a Portugal. El problema es que desde entonces ni siquiera ha sido convocado para debutar en su equipo. Otro talento más que se va a calentar banca Europa. Juan Reynoso seguramente estará dando la convocatoria a finales de este mes de octubre, y ahí podremos sacar una línea de cómo va a arrancar las eliminatorias. Si veremos caras nuevas, se intentará integrar nuevos futbolistas a la selección, le dará oportunidad a los talentos del torneo local, o comenzará el proceso del Mundial del 2026 con los mismos rostros que dejó la era Gareca. Esto lo veo más probable y es lo que intentó en el partido ante la selección mexicana. Ante la selección de El Salvador, lo único nuevo que vimos fue Brian Reina, pero este podría ser el Raciel García de Reynoso. Parece muy pronto para sacar conclusiones, pero el tiempo apremia. Reynoso no va a tener más partidos que estos para poder ir definiendo a su equipo, y si quiere darle oportunidad a futbolistas nuevos, va a tener que empezar a apostar por varios. A Piero Quispe, por ejemplo, lo llevó a la gira en Estados Unidos, pero no le dio ningún minuto. Lo considerará entonces para estos amistosos, siendo que Paraguay tiene mucha más fuerza que El Salvador. Habría que verlo un par de minutos en la selección, sobre todo ante un rival de Conmebol, y sacar una línea si está listo para debutar en eliminatorias o todavía anda muy verde. Pero ahora dime tú, ¿a qué futbolistas del torneo local crees que Juan Reynoso debería darles una oportunidad en esta convocatoria? ¿Por quiénes te la jugarías? Házmelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Van a ser unos amistosos en vísperas a la Copa del Mundo, como para verlos con algo de tristeza, pero ya está. En marzo arrancan las eliminatorias y habrá que ver si el cabezón construye un nuevo equipo o fortalece el que dejó Gareca. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. En este canal hay contenido variado y aquí hay otros videos que te pueden gustar. Ya sin mucho más que decir, me despido y como siempre, ¡arriba Perú!